Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra grabación de nosotros de Professional Mindcare. Esta vez estamos con Salim Abdul, un gran amigo. Bueno, tengo el gusto de poderle llamar amigo. Muchos años ha estado trabajando en el desarrollo de programas de salud mental para empresas y también es maestro en meditaciones. Él ya les podrá platicar más de eso. Pues bienvenido, Salim. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Mariela. Un gustazo y muchísimas gracias por tu invitación, que me encanta esto que estás haciendo. No, muchas gracias a ti. La verdad estoy muy emocionada de tener esta conversación contigo. Y tú que eres el experto y en temas de el desarrollo de un programa de bienestar. Primero, ¿no? Preguntarte, ¿cómo fue que te interesaste en estos temas? Que notaste como esa necesidad en las empresas para atender temas de bienestar. Pues mira, ha sido como un camino un poquito largo en el aspecto empresarial, pero yo empecé, la verdad es que primero por mí, buscando lo que es mi propósito de vida y yo quería hacer algo realmente que impactara a las personas bajo la sombrillita de, de mi propósito. ¿Cuál sería mi propósito de vida a grandes rasgos? Que me gusta dar el servicio con amor a las personas. Y este servicio, pues, es de varias formas, ¿no? Escuchándolas, brindándoles herramientas, etcétera, etcétera. Muchas cosas entran en esta parte de servicio a las personas. Y yo buscando mi propósito, yo me encontré con una certificación en meditación muy amplia, muy completa, muy integral, ¿no? Y me encantó, pues la verdad es que me inscribí y bueno, resultó que terminé esta certificación, soy ahora maestro de meditación, ¿no? De varios tipos. Y a partir de ahí empecé a permear esto en las organizaciones en las que he estado de forma, pues, como te digo, ¿no? Muy poco a poco, porque en el mundo corporativo llega a ser bastante complejo la gestión de estos temas. No solo es la salud mental, sino es el bienestar integral. Todo lo que se conecta al bienestar, la salud mental, por supuesto, la salud física, esta parte del propósito de vida, tantas otras cosas que se van conectando a estas esferas que están alrededor de tu vida. Y poco a poco, pues te digo, fuimos creando iniciativas, acciones que permitían poder brindar experiencias distintas a los colaboradores o a las personas que estuvieran en ese momento con nosotros, ¿no? El tema de bienestar, de salud mental en este caso, es Ujú. totalmente abstracto para muchas personas. Es muy difícil de entender, muy difícil también de transmitir como persona o ser que estás tratando de expresar que estás mal. Hay muchas veces, hay una frase que me gusta que dice, estar mal está bien, porque también somos, de esa forma nos hacemos conscientes de que hay algo que está pasando en nuestra mente, ¿no? Hablando de salud mental, que nos está haciendo daño. Y si nos hace daño en todas las esferas de nuestra vida, no solo de la parte mental, sino también en la física, en la social, en la financiera, etcétera. Sí. Entonces empezamos a hacer pequeñas acciones como meditaciones o charlas o cosas que fueran empezando a abrir la conversación de estos temas en las organizaciones. Pero yo te podría decir que es un tema, como dije, muy abstracto, o fácil de digerir y Ujú. también de comprender. Y entra el factor de la valentía de las personas al poder o al querer hablar de este tema. Porque creo que lo que es las culturas, de las empresas, creo que son muy diversas Así es. y nos enfrentamos
con culturas diferentes. ¿Cómo crees que podríamos ayudar a implementar un plan integral, como mencionas, que atienda todas estas aristas del ser humano, pero con este reto que sería aterrizarlo a la cultura organizacional de una empresa? Pues mira, diría que el primer paso es que la empresa quiera, ¿no? Que la empresa quiera que estos temas formen parte de la cultura organizacional. Y también que los líderes, que son parte fundamental en las organizaciones, son parte también fundamental de estos temas. Al tener líderes comprometidos con el bienestar, ¿no?, de las personas, podemos crear mucho más cosas, podemos hacer que los colaboradores se sientan mejor, las iniciativas realmente tengan impacto, ¿no? Entonces, para mí, el primer paso es que la organización, junto con los líderes, quieran tener programa o una cultura organizacional basada en bienestar y en salud mental. Para mí es eso, porque si no, por más que hagas, no va a llegar a las personas, Ujú. no va a impactar, no va a ser tan grande como tú lo quieres, no vas a lograr los resultados que te gustarían como negocio, ¿no? Puedes tener tu área de bienestar, pero si desde arriba, o sea, me refiero a los líderes o los altos mandos, no están a bordo en el tema, va a ser poco fácil que una cultura de bienestar integral se pueda gestionar correctamente y genere resultados. Okey, está súper interesante y suena también súper, complejo, como dices, es abstracto, suena complejo el poder Sí, implementarlo. Y y es se oye retador. es retador, sí, Es muy retador. suena retador. Entonces, como mencionas, el primer paso es que lo quieran hacer, y y sabemos la importancia de estos programas y sabemos cómo impacta de manera positiva, pero Así es. si tuvieras que si tuvieras que convencer, por ejemplo, si tuvieras que convencerme a mí de decir: "Mariela, es que sí lo necesitas, o sea, tu empresa lo necesita", y yo estuviera, negada y yo no creyera en esas cosas, ¿no? Porque todos pensamos distinto y eso es lo que suma a la cultura, eso es lo que nos suma como personas, como sociedad, ¿no? Pensar distinto es válido, pero si tuvieras, por ejemplo, que convencerme a mí un poquito más de, ¿sabes qué? Sí lo tienes que hacer, o sea, por esto y por esto, ¿qué me dirías? Mira, yo te diría que las empresas son como personas, o sea, se pueden ver como individuos. Una empresa sana o una empresa enferma, como cualquier persona, ¿no? Podemos tener personas sanas, enfermas, las conscientes o inconscientes. Entonces yo les diría a las empresas que si quieren tener una empresa sana, es muy importante tener en cuenta el bienestar de sus colaboradores. ¿Por qué? Porque esto repercute, si bien no necesariamente monetariamente, o sea, vas a recibir algo monetario muy tangible, por decirlo así, que sí lo acabas recibiendo, pero no es tan tangible. Pero los beneficios son varios para las empresas. Uno, la productividad aumenta, ¿no?, en los colaboradores. Otro, el ausentismo disminuye. También el tema de los siniestros o las incapacidades, todo esto también disminuye. Costo de capacitación a nuevos ingresos por tener que cubrir el puesto de una persona que se fue o que está de incapacidad por un tema de salud mental o física, el que sea, pues genera un costo, ¿no? La capacitación, el simple hecho de buscar a la vacante, el candidato, todo esto pues genera costos. Los beneficios, si bien no vas a recibir un dinero por hacer un plan de bienestar o o tener una cultura integral de bienestar, pero lo vas a ver reflejado en estas cosas, ¿no? Actividad,
menos ausentismo, los costos de capacitación se reducen, etcétera, ¿no? La rotación, esto de lo que hablo, ¿no? No hay tanta rotación, o no debería haberla tanto, ¿no? Entonces yo te diría, ¿tú qué quieres? ¿Ser una empresa sana o una empresa enferma? Wow, qué fuerte pregunta, porque como tú dices, o sea, una empresa es una persona y realmente ahorita que lo explicabas, pues lo que pensaba es tan real. Una empresa es un grupo de personas con un interés común. Así es. Un negocio es un interés común y al final yo lo veía como lo pensaba también como con las palabras de abogada, cuando, te enseñan en la carrera es que una empresa es una persona moral. Entonces, al Así final, es. también cuando ves cuáles son todos los atributos de una persona como un ser humano, pues, como tú dices, ¿no? También le encajan a una empresa. Así es. En el tema del ausentismo, la verdad, no sé si este término es muy, nuevo, pero, yo antes no lo había escuchado tanto, y realmente es que yo creo que yo en mi experiencia profesional he vivido el sentirme así y el expresarme como ausente. ¿Qué le podrías recomendar a alguien que se está sintiendo como yo me llegué a sentir en temas de ausentismo? Bueno, yo me refiero a ausentismo de faltar a la empresa, o sea, de no ir a trabajar. A ese ausentismo me refiero. Pero este ausentismo que tú dices también es súper importante porque ¿qué pasa con las personas que se sienten mal? Y yo también lo he experimentado. Yo creo que todos en algún momento lo experimentamos. ¿Qué hago aquí? ¿Para qué sirvo? ¿Qué sigue? ¿No? Entonces, esto hace que nosotros nos alejemos del mundo en el que estamos rodeados, pero no necesariamente por un motivo malo, ¿no? O porque estemos enfermos. Eso no, me gustaría aclararlo, ¿no? Muchas veces hay cosas que ya no nos hacen sentido, ¿no? Como quizás laborar en un trabajo, en un equipo, que dices, ya no me está haciendo sentir lo que sentía. Entonces, por supuesto, el reflejo es, pues me voy alejando, ¿no? Y es esta parte de me voy haciendo ausente, voy evitando, voy siendo más indiferente. ¿Pero por qué? Porque ya no resuena con lo que tú quieres, ¿no? Entonces aquí yo invitaría a las personas que se han sentido así, que hagan un poco de introspección y reflexión de su vida y realmente, si quieren escribirlo, simplemente reflexionarlo, es, pues, ¿qué me gustaría hacer? ¿Qué quiero? ¿Qué sigue? ¿Qué necesito en mi vida? ¿No? Para poder volver a dar el camino a seguir y buscar ese propósito, porque esto tiene que ver con propósito. Esta parte de ser abogado o esta rama de la abogacía ya no me gusta, me gustaría irme a otra, explorar nuevos caminos. Eh, Eso tiene mucho que ver con la ausencia que tú comentas, ¿no? El estar o no estar presentes en lo que estamos haciendo Sí, que y es como, consciente. pues, al menos o sea, en mi caso es como, ¿cuál es la conexión que tú sientes, no? Con tu trabajo y al final, como decimos, hablamos de personas, de Exacto. relaciones personales, de relaciones humanas, ¿no? Así es. Yo siempre he considerado que el COVID fue un tema, bueno, una pandemia, es Sin un duda. tema global y afectó a muchísimas personas. En mi caso, sí, el estar encerrado en tu casa me afectó muchísimo, ¿no? Desde una perspectiva de la salud mental. Y creo que eso también nos enseñó a tener un nivel de concientización muchísimo más fuerte. ¿Tú consideras Ujú. que las empresas aprendieron de eso? O bueno, los seres humanos que estamos o que Sí. manejan empresas, que ya como seres humanos, hemos aprendido lo que el COVID nos pudo haber enseñado sobre el bienestar y el bienestar en tu trabajo. Dejó la pandemia un mensaje, ¿no? Y creo que ese mensaje es, fíjate, cuida a tu persona, cuida tu salud, cuida tu vida, cuida tu familia, cuídate.
en general. Y las empresas, perdón, también creo que lo hicieron consciente de esto y empezaron a pensar más en estos temas. Definitivamente, a partir de la pandemia, el tema de bienestar y de salud mental se fueron para arriba. O sea, como que yo te podría decir que hasta están de moda. Ojalá no se quede solo como una moda, ¿no? Y que sea realmente parte de una organización, que no sea un programa, que sea una, este, una forma de ser, ¿no? Ujú. Que sea el ADN de cada organización La y que cultura. no solo se quede en la moda y para cubrir una cuota, quizás, ¿no? Pasa mucho con temas de diversidad e inclusión en, 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 en algunos lugares, quizás, ¿no? Bueno, contrato a gente con discapacidad. Como sabes, yo soy una persona con discapacidad visual. Simplemente en ocasiones, no digo que todas, humanamente, no todas las empresas lo hacen por cubrir una cuota, pero hay varias que sí. Lo mismo con el bienestar. No hay que cubrir cuotas, hay que hacerlo parte del día a día, parte de la operación, parte de la cultura, del ADN de la organización. Entonces, en definitiva, la pandemia nos hizo cambiar, nos hizo pensar más en cuidarnos, como decía, y también nos hizo más conscientes de qué es lo que necesitamos y lo que no nos hace bien, ¿no? Lo que no necesitamos. Y esto va de la mano con lo que decía anteriormente, con la parte del propósito, ¿no? Que si realmente voy en la dirección correcta o no. Sí, Entonces la pandemia también abrió mucho la conciencia de las personas a hacer otras cosas, a realmente ver por ellos, y las organizaciones son conscientes de eso cada vez más. sí, sí, bueno, creo que al menos es un aprendizaje que podemos tomar con Es un con un impacto positivo a largo plazo, ¿no? Como dices, que no a sean largo temas plazo. sí, que no porque son temas esenciales a la humanidad. Es tema de salud, bienestar, como tú decías, salud integral. Y cuando platicamos de cuidarnos, ¿no? Como este mensaje em, que podemos obtener a partir de la pandemia, algo que me surgió en la mente es ¿qué sería lo que nos impide cuidarnos de esta manera? Y la palabra que vino a mi mente es el estigma, cómo el estigma hacia estos temas afecta mucho, para que incluso la gente decida cuidarse, decida dar ese primer paso. Y en temas de cultura organizacional, que las empresas hablen de estos temas, den este paso, ¿no? Como que a veces no hace match el tema vivir la vida en el mundo laboral con tener un balance de bienestar. Pero eso pensamos, porque también hay estigmas. En temas de estigmas, ¿qué aprendizajes has tenido de las empresas con las que has conectado y las personas? Mira, el estigma sí, o sea, este tema es fuerte, es grande, ¿no? Y es difícil de roer, por llamarlo de una forma. Sí, Sin embargo, he visto que ha mejorado bastante esta parte de los estigmas y cómo, pues, haciendo pequeñas acciones que vayan metiendo esta semillita, ¿no? Sembrando la semillita de vivir sin estigmas de la salud mental. Creo que el principal estigma y el más fuerte, ahí tú me dices tu opinión ahorita, para mí sería el autoestigma. El autoestigma de yo sí. solito me voy a sabotear, o sea, yo solito me saboteo, ¿no? Con mis Mm, pensamientos de si digo que me siento mal, si digo que estoy enfermo, si digo que tengo este trastorno, si digo muchas cosas, ¿no? El si digo, si comento, si me descubren, si... Pero todo esto es un autoestigma que tenemos. Eh, terrible. esta parte como de pues es el miedo justamente a el qué dirán sobre mí, ¿no? Sí, Entonces, nosotros mismos podemos sobrepasar o eliminar este autoestigma. Yo creo que es cuando la gente de tu alrededor
empieza a verte diferente y a hacer acciones distintas e incluso ni siquiera te van a juzgar, ni siquiera te van a criticar, ¿no? Porque es mucho hecho por nosotros, mucho de este autoestigma es la falsa creencia de qué nos van a decir, qué van a pensar, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, si nosotros logramos estar bien primero por nosotros mismos, vamos a estar bien con los demás. Creo que es algo que siempre he dicho, ¿no? Estar bien primero nosotros para poder estar con los demás. Y esto abarca empresa, abarca familia, abarca amigos, etcétera, ¿no? Si no Ujú. estamos bien, no hay manera de que podamos estar bien con los demás. Podrás fingir, podrás actuar, pero siempre en tu interior va a haber algo más. Entonces, mi recomendación para para eliminar este estigma, el autoestigma, es antes de que estés mal, busca ayuda. Antes de que de verdad estés ya sintiéndote, como dicen, en el hoyo, busca ayuda. Y ayuda es busca a alguien con quien puedas platicar, ¿no? Familia, amigos. Un gran apoyo. Busca un profesional de la salud, un psicólogo, un psiquiatra, un médico. Busca, quizás en mi caso, ¿no? Por ejemplo, que doy meditaciones, pues Ujú. también puedes acercarte a esta parte espiritual o mucho más, que es todavía más abstracta, pero que hace mucho bien al ser. Claro. Entonces, busca ayuda antes de sentirte mal. Estás percibiendo que no vas bien, no sé qué, bueno, hoy busco un psicólogo. Antes de llegar al punto crítico de verdad sentirte pésimo contigo mismo y de no ver la luz al final del túnel, ¿no? Ujú. En vez de ver la luz, pues la oscureces más, ¿no? Todavía ese túnel se hace más largo. Entonces, busca ayuda para que tú confíes en ti y puedas eliminar tu autoestima. Eh, yo sé que están trabajando en esto y están trabajando en poder ser mucho más áticos con estos temas, hablando de salud mental, porque las empresas quieren tener bien a su gente. Teniendo bien a su gente, van a estar bien ellos, ¿no? Es lo mismo. Si te das cuenta, siguen siendo personas. Nosotros estamos bien con nosotros mismos, vamos a estar bien con los demás. La empresa tiene bien a su gente, va a poder estar bien. No sé Ujú. si exista como tal ese término, pero Tú eh, creas ese concepto. Yo tú soy lo fiel. creas, Sí. ajá, exacto. Y además, pues sí, o sea, a ver, todos pensamos diferente. A todos nos causa ruido diferentes cosas. Ujú. Muchas cosas nos dan miedo. Acuérdense que, acuérdate y acuérdense los que me estén escuchando, es Ujú. el estigma también es es Okey. miedo por no saber tratar a una persona, no saber qué decirle. Pero es que hay Ujú. gente que no sabe realmente cómo apoyar, ¿no? Pero no está en sus genes. Hay gente que tú hablas con ella y ya, te aliviaste, ¿no? Porque es realmente muy reconfortante. Y hay gente que no puedes platicar nada porque simplemente no se le da esta parte de confortar a la persona, ¿no? Reconfortar a la persona. Pero no quiere decir que no sea empático contigo. No quiere decir que no se ponga en tus pies. Ujú. Habrá quien no, ¿eh? O sea, claro, siempre va a haber alguien que no. Y esos son los huesos duros de rodear, ¿no? Claro. Porque pero estas personas son los que más poder llegan a tener y eh, puede llegar a la empatía, Y pero el no es entendimiento. imposible. Y esto nos dejó también la pandemia, el poder hablar de esto. Sí. Y hablar de esto es quitar el estigma. Para mí sería empezar eliminando nuestro autoestigma Ujú. en torno a la salud mental y después ya continuar con nuestro entorno. De acuerdo. Justo lo que comentas de los miedos que construyen tu autoestigma, que lo construyen y que están detrás de esos pensamientos. Justamente lo que me escribía para mí misma era el
para poder eliminar ese estigma que nosotros mismos construimos, necesitas ser honesto contigo mismo. O sea, Así es. derrumbar esos miedos y conectar con la realidad y con la verdad, requiere que tú seas honesto contigo mismo. Y ya que eres honesto, o al menos en mi experiencia, creo que así fue. En en mi experiencia, cuando yo tuve temas de salud mental en el lugar donde estaba trabajando, como tú comentas, no es que la gente no quiera ayudar, hay gente que no se sabe, ¿no? Cómo es un tema Claro, tan complejo, claro. y yo creo que tuve que realmente ser honesta conmigo misma, perdón, conmigo Ajá. misma para entenderme, para decir, bueno, ¿qué te está pasando, no? O sea, como platicábamos de ¿qué le recomiendas a la gente que siente ausentismo? Y tú decías mucho sobre, pues, tienes que abrirte contigo mismo, ¿no? Entender dónde estás parado, hacia dónde vas, y creo que eso también es algo que construye a este autoestigma, ¿no? Y en el tema del estigma, ¿cómo era? ¿El estigma corporativo? ¿Cuál fue el concepto? Organizacional. Organizacional. El estigma organizacional, creo que algo muy importante, que es un estigma que existe en la sociedad, no en una empresa o en otra, ni en un país, ni en otro país, ni en esta cultura, no, yo creo que existe en la humanidad, pues es ese miedo de decir: "¿Cómo voy a desarrollarme profesionalmente y demostrar que soy la más capaz?". Y a la vez decir mostrar una parte tan vulnerable del ser humano, ¿no? Como es una enfermedad, que Así pues, es. los temas de salud mental, pues, es una enfermedad, ¿no? Como tú decías, tienes que buscar ayuda, ¿no? Y la ayuda correspondiente, ¿no? A veces Así es es. muy difícil ser honesto contigo mismo, incluso cuando hablábamos un tema atrás de, bueno, es que la pandemia nos dejó este mensaje de autocuidado, pero cómo creo que dar ese paso de autocuidado en temas de salud mental se vuelve muy difícil con los miedos que tenemos y para romper ese estigma, ¿no? Ese estigma de decir: "Voy al psiquiatra", ¿no? Ese estigma de decir, tomo antidepresivos diario y tomo mi antiansiolítico, porque, ¿no? Esas palabras, yo creo que hay Sí, sí. tantos vicios ocultos que no que por miedos lo vemos así. Entonces, Así es. eso es algo muy importante. Creo que es muy importante empoderar esa parte vulnerable del ser humano, porque todos somos Así es. capaces. Como tú decías, ¿no? Puede haber temas de discapacidad, pues sí, yo considero que los temas de salud mental es una discapacidad, y no solo lo digo yo, lo De dice la hecho, hay Ley un General del concepto, ¿no? Trabajo. ¿Mande? Sí, o sea, hay un nuevo concepto que es la discapacidad invisible. Invisible, y es muy importante empoderar esa discapacidad, porque es una parte requiere mucho valor, mucho valor, incluso hablarlo, ¿no? Ese primer pasito que tú decías, pues el primer paso es que les interese, ¿no? Y aquí estando nosotros 2, pues bueno, el primer paso fue romper este hielo, ¿no? De decir: "Vamos a hablar de esto", y requiere valor, pero Así creo es. que esa es la parte más importante que buscamos aquí, ¿no? Y Em, correcto. Y para empoderar, o sea, yo Ujú. creo que empecemos a empoderarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, yo creo que aquí el mensaje es empodérate Qué a ti fuerte. mismo, a ti Sí, mismo. O sea, realmente ábrete la puerta a sentir que estás viviendo. Ábrete esa puerta a vivir lo que estás viviendo, ¿no? Y sin juzgarte, ese es el miedo y el juicio, yo creo que son de las peores cosas que tenemos. Miedo, que dirán, juicio, porque nosotros nos empezamos a hablar mal. No sé si te ha pasado, pero uno se empieza a sí, decir, se empieza a insultar, se empieza a, de a meritar, juzgar, a criticar, de y es evaluar, lo peor que podemos hacer. sí, Es eso lo es muy peor. cierto, eso es muy Entonces, cierto. debe ser al revés, ¿no? Debe ser, en vez de juzgarnos y de tener miedo, es amarnos, ¿no? O sea, yo cambiaría el miedo por amor y el juicio lo cambiaría por aceptación. Guau, Acéptate, qué acéptate acertado es eso. como eres. Sí,
Cambiar miedo por amor, eso es muy importante, sobre todo en el mundo corporativo. Em, Yes. Vivimos en un mundo con tanta competencia, los negocios van a 1000 por hora, y el tema es tener o sea, encontrar esa productividad con un balance hacia el ser humano, ¿no? Desde el amor y el respeto. Creo que esos Sí, son sí, principios que también tienen que ser parte de las empresas. Y eso es lo que así es. buscamos aquí, ¿no? Promoverlo, promover ese mensaje. Porque Y me esto encanta. sí, y algo muy importante aclarar es porque como luego platicamos, ¿no? A veces es difícil cómo lo va a interpretar la gente, pero algo muy importante de Professional Mindcare es no me interesa que la gente trabaje menos, ni que la gente deje de trabajar. Creo que el mensaje es completamente lo opuesto, ¿no? Quiero que la gente trabaje, quiero que la gente pueda seguir en su trabajo. ¿Por qué? Porque en mi experiencia yo sentí que yo ya no podía. O sea, yo viví Claro, depresión y ansiedad a los niveles más altos de mi vida, no ocasionados por mi trabajo, o sea, que yo los he tenido desde hace muchos años, y sentí que ya no podía, y a veces, y no solo soy yo, empecé a leer que hay muchísimas, se llaman se llaman career penalties, o sea, ya son como, ya ok, ya tienes, por tener un tema de salud mental, ya tienes directo esta sanción a tu vida profesional. No, eso yo considero que se puede mejorar con todos estos elementos que ya has comentado, ¿no? Desde la pandemia, autoconocerte, el autocuidado, cambiar miedos por amor, además de la meditación, que me encanta, que he tenido el honor de escucharte dar meditaciones y de gracias. conectar esa parte. ¿Qué otras herramientas crees que como seres humanos podemos encontrar? Pues, aparte de la meditación, que la verdad es una súper herramienta muy noble, pues sí, noble, yo creo que esa es la palabra, muy genuina. Las otras herramientas son las que ya conocemos, ¿no? Está la parte del psicólogo, está la parte del psiquiatra, está la parte de un médico, ¿no? Depende, por así lo que tú estés viviendo y lo que quieras, necesites atenderte. Todo este mundo profesional de la salud, ahí lo tienes, ¿no? Hay que usarlo, por algo existen. Otra herramienta que a mí me gusta mucho es leer temas pues que te llenen, ¿no? Yo te podría decir, leer esto, pero no, la verdad es que tú buscas algo que te llene. Quizá para ti leer sobre economía es lo mejor, o leer sobre las 7 leyes espirituales del éxito es lo mejor, o leer sobre, bueno, alguna novela. Todo esto te ayuda. Entonces, lee artículos también, algo que te llene. Otra herramienta para la salud mental es el ejercicio, ¿no? Hacer ejercicio nos ayuda mucho a liberar estas hormonas que nos hacen sentir bien, ¿no? A liberar este estrés del día a día, ¿no? Recuerden que hay estrés bueno y estrés malo. Entonces, el estrés bueno es el que nos impulsa a hacer las cosas que tenemos que hacer. Y el estrés malo es el que ya se está quedando, ¿no? El que se va acumulando y acumulando y luego repercute en salud física, ¿no? Enfermedades y bueno, la parte de salud mental se somatiza ahí. Entonces, hacer ejercicio, dormir bien. Dormir bien es, yo creo, el punto más importante de todos los que he dicho. El dormir bien es básico. Bajo mi experiencia, tuve una época que no podía dormir y no sabes qué mal me empecé a sentir en todos los aspectos Ujú, y llegué y busqué ayuda y gracias a Dios ahora ya duermo, ¿no? Y ya me siento totalmente diferente y pienso distinto, ya no veo el túnel tan largo, el túnel oscuro, ya se ve la luz por allá. El dormir es lo primordial ujú. para tener una buena salud mental. ¿Qué otra herramienta podría ser importante? Escribir,
no sé si tú escribas, Mariela, pero escribir tus Sí. emociones, tus sentimientos, como un diario de emociones, digámoslo así, en el que tú puedas expresar todo, todo, todo y de la forma que quieras. No hay un cómo. Tú Ujú, lo haces como se te antoje. eh, o sea, si quieres escribirlo así, con mentadas de madre, etcétera, lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque el chiste es que te liberen. El ujú. escribir libera, aligera tu cuerpo, libera esas emociones que quizás no se las puedes contar a alguien, ¿no? Porque no haya nadie en ese momento allá, o no puedes hablar por teléfono. O sea, escribe, o sea, sácalo ahí. Y Sí, aterrizarlo en papel o en computadora hace que se vaya, que se suelte, que se libere, ¿no? Porque lo estás haciendo tangible y lo estás racionalizando también tu mente. Si no puedes escribir, graba un audio, una nota de voz, grábala y expresa todo lo que sientes. Igual, no hay un cómo, no hay una duración, o sea, tú hasta donde quieras y te sientas cómodo, cómoda, esta es la forma. Y la última, bueno, la última de varias que seguro todavía hay, pero bueno, de las que quiero compartir es practicar la gratitud. sí. ¿Y cómo la practicamos? En lo personal lo hago cada mañana y cada noche. Qué bueno. 5 minutos, 10, el tiempo que tú te sientas cómodo, se puede hacer. ¿Y cómo lo haces? Pues agradeciendo todo lo que tienes al despertar, agradeciendo todo lo que tuviste antes de dormir, ¿no? En tu día. Ujú. Entonces, la salud, la familia, la abundancia, tu trabajo, la comida, el agua, etcétera. O sea, todo lo que tú quieras agradecer lo agradeces, pero de una forma muy consciente. La forma en la que se debe de agradecer idealmente es agradeciendo en presente. Es decir, agradezco la salud que tengo, agradezco la abundancia que tengo, agradezco, etcétera, etcétera, pero en el presente. ¿Me explico? Entonces, esa forma también le mandamos señales al universo de, bueno, me está agradeciendo esto como si ya lo tuviera. Bueno, ahí está, toma, se lo doy. Ujú. Entonces, es muy energético, es un poquito más ahí abstracto todavía más, pero el agradecer, no sabes qué bien te hace sentir y empezar tu día de, de distinta forma. Son escenarios que no existen. No importa cuál Así sea, es, son escenarios que no existen. Eso a mí así me ha es. ayudado muchísimo a controlar o mitigar un poco los efectos de la ansiedad. Y pues nada, definitivamente esa frase espero que a todos nos resuene de la misma manera. Pues te Sí, agradezco muchísimo, Salim, em, por todo tu contraria, querida. tiempo, la energía al hablar de estos temas, al hablar también un poquito de ti, estar aquí. Para mí ha sido una plática increíble porque te digo, además, ya sabes que te tengo muchísimo cariño, respeto como persona y como en tus roles, ¿no? En tus roles donde sea que estés, Muchas donde lo que gracias. sea que hagas, yo sé que eres un gran ser humano y eso eso es lo que creo que ha mantenido mucho la amistad, ¿no? Esa conexión. Yo creo que algo que conecta a la gente es hablar sin miedo. Y creo que eso es algo muy, muy importante de lo que se busca en estas charlas, es hablar sin miedo, sin estigma, lugar seguro, ¿no? El lugar seguro para todos, pero lo más importante que hace poco leí es que tienes que crear tu lugar seguro en tu cabeza, lo cual es Sí, retador. Es sí, retador, sí, suena muy fácil, pero es pero es retador. complicado. Es retador. Y sabes que también ayuda mucho, y se me olvidó comentarlo, perdón, tener una red de apoyo. Es importante. Puede ser una o dos personas o tres o las que quieras, pero tener a alguien con quien puedas apoyarte es también una de las mejores cosas que podamos tener. Entonces busquen ahí su red de apoyo que tiene que ver con esto último de nuestro lugar seguro. Pues sí, inicia en nuestra mente, ¿no? Busquémoslo ahí, pero también apoyémonos de la gente que nos quiere y que nos puede ayudar. Eso es muy valioso porque creo que sirve muchísimo y esa red de apoyo que comentas que puede ser quien sea, donde sea,
es un poco esa comunidad que queremos Exacto. construir aquí en Professional Mindcare y que queremos que la gente encuentre también en su lugar de trabajo. Definitivamente es muy valioso contar con esa red de apoyo Así y es. seguimos en contacto, Salim. Te agradezco muchísimo otra vez tu tiempo. Ha sido un gusto platicar contigo. Ha sido una conversación muy valiosa que incluso a mí como persona me quedo con muchísimos mensajes, reflexiones y sigan en contacto con las redes de Professional Mindcare para ver qué es lo que sigue y pues también para meditaciones ya saben quién es el experto. Muchas gracias. Mariela, te quiero agradecer muchísimo tu invitación. Yo te admiro lo que estás haciendo, admiro tu trabajo en todos los sentidos y también eh, me encanta poder ser tu amigo. Y agradezco este espacio porque pocos espacios hay para poder hablar de esto y creo que lo que estás haciendo para poder impactar al mundo es muy, muy grande y valioso. De verdad, muchas gracias por la invitación, por tu amistad y por tu entrega a esto. Entonces, a mí Gracias. me llegó mucho esta sesión. Muchísimas gracias por tus palabras. Para mí, con que tú pienses eso, creo que ya es cambiar el mundo, ¿no? A veces dicen cambiar el mundo es global, pero no, creo que a veces cambiar el mundo es esa Con una sonrisa. persona. Sí, esa sonrisa que puedas recibir de manera honesta es muy valioso y ya sabemos, Así la es. amistad es muy valiosa. Muchísimas Igualmente, gracias, Salim. Que estés muy al bien contrario, y seguimos en contacto. Muchas saludos a gracias todos. a Muchas todos. gracias. Que estén muy bien. Bye.